Hola, bienvenidos a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Además, ya sabéis que si os suscribís recibís automáticamente y de forma gratuita nuestro panel para poner orden y claridad con tus finanzas, que prometemos que es muy útil, sobre todo ahora a inicio de año, para tener todos los números súper claros y tomar decisiones conscientes. Y bueno, sin más dilación, como veis, hoy tenemos a una invitada maravillosa que es Alba Lambás y ella es ingeniera, inversora, mentora y mamá. Ella es autora del libro Vendí mi casa para comprar mi jubilación, ahora hablaremos de ello, y es una auténtica loba, como decimos nosotras, que ha tomado decisiones muy valientes para cambiar su vida financiera. En esta entrevista queremos que Alba nos cuente cómo pasó de tener un trabajo normal, como el que podemos tener cualquiera de nosotras como por cuenta ajena, a vender su casa, empezar a invertir en inmuebles y crear su vida con mucha libertad financiera. Además, ella, como dije antes, ayuda a otras personas a conseguir esta manera de vivir. Así que estamos deseando escucharla y te damos la bienvenida, Alba. Pues muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras dos, que también soy seguidora vuestra, así que bueno, vamos a aportar el máximo de valor a la audiencia. Muchas gracias por mi parte también, Alba, de que estés aquí. La verdad es un placer tenerte. Y entonces, si quieres, empezamos desde el principio. Claro. Porque tú tenías, como dijo Lucía, pues un trabajo habitual. Ahora nos contarás un poquito más en detalle. Pero si nos puedes decir en qué momento de tu vida tú sentiste que necesitabas este cambio y decidiste pues probar con otra manera de generar ingresos. Vale, pues mira, yo soy ingeniera industrial y durante muchos años estuve de expatriada. Eso quiere decir que yo con la empresa iba a otros países donde se construían los proyectos. Entonces, en esos trabajos durante muchos años sí que me compensó, pues porque es verdad que es una manera de conseguir ingresos extra. ¿Qué pasaba? Que yo allí es cierto que le dedicaba muchas horas al trabajo. Al final, este tipo de trabajos en construcción es lo que el proyecto te exija. Y entonces yo, pues, días podría estar 10, 12 o 14 horas trabajando, dependía, ¿no? Y también las jornadas eran más largas. Muchas veces se trabaja de lunes a sábado. En esta vorágine, pues yo veía que era la empresa la que decidía por mí dónde iba a ir. Pues una vez pues estuve en México, en Finlandia, en Alemania, pero no tenía como una estabilidad. Entonces llega un momento en el que, bueno, que me paro un poco a pensar si ese es el tipo de vida que yo quiero para mí para el resto de mi vida. Entonces ahí fue como el clic, ¿no? De decir, no, yo no me veo aquí toda la vida, o sea, esto está muy bien para una época, pero en algún momento tengo que ponerle freno. Y en esos pensamientos, pues me pregunto qué es para mí, qué sería tener éxito. Y para mí era algo muy sencillo, o sea, tan sencillo como tener una familia y ser mamá. En ese momento me di cuenta de que mis deseos y mis objetivos pasan por el deseo de ser mamá. En ese momento, cuando hago estas reflexiones, yo tenía 36 años. Y bueno, ya veo que ahí donde estoy no iba a conseguirlo por el tipo de vida que llevaba. Entonces ahí es cuando me planteo, bueno, ¿cómo revierto la situación, ¿no? ¿Cómo reencamino mi vida para tener algo más estable y para conseguir este sueño que es ser mamá? Entonces me planteo volver a mi ciudad de origen, que es Madrid, pues y hago todos los cálculos que supondría esto, ¿no? Volver a casa. Bueno, sí que me había comprado entonces un piso, pero tendría que hacerme una reducción de jornada seguramente, porque en ese momento no tenía pareja. Lo que supondría, vaya, ser madre soltera. O sea, gastos por supuesto, de casa, de los gastos típicos de transporte, etcétera, etcétera, más la guardería, más los gastos que supondría un bebé. Entonces, yo hago todo eso, yo que soy muy planificada, digo, pues es muy complicado llegar a fin de mes. De hecho, dije, madre mía, digo, ¿cómo lo hace la gente, no? ¿Cómo lo consiguen? Porque lo que sí que tenía claro es que no iba a traer un bebé al mundo si no tenía una seguridad financiera, que no tendría que echar cálculos de no llego a fin de mes o lo voy a pasar mal o no voy a poder darle una vida buena al futuro bebé. Eso es lo que no quería. Entonces, eso es lo que me hace el clic de, bueno, yo ahora estoy aquí,
quiero llegar a otro lado y tengo que aprender cómo hacerlo. Entonces, eso fue mi motor, lo que me dio el impulso para decir, bueno, yo tengo unos objetivos, sé que hay gente que lo hace, sé que hay gente que lo ha conseguido, entonces, ¿por qué yo voy a ser diferente? Sé que hay algo que no sé, entonces lo tengo que aprender. Y es ahí cuando empieza mi formación. Empiezo con formación en desarrollo personal, porque creo que es muy importante, y después en finanzas, en inversión, etcétera. Y ese fue el inicio, lo que me impulsó. Claro. Pero además, claro, es cierto que hiciste un cambio, pero tu historia no es la típica porque, bueno, partimos de la base, ya hicimos spoiler al principio, pero vendiste tu casa que ya habías comprado para hacer esto. Entonces, cuéntanos también cómo fue, una vez que tomas la decisión y empiezas a formarte, cómo fue este proceso, esa decisión, que yo creo que es lo más chocante, pues si tuviste miedos, dudas, o fue una decisión así impulsiva, que ya no creo por lo que has contado, pero cuéntanos más sobre este cambio tan radical. Vale, pues sí, yo os cuento, claro, cuando me empiezo a formar, obviamente primero caigo en otro tipo de inversiones que son más típicas, ¿no? No he caído en la inversión inmobiliaria de primeras, pero yo seguía pensando que mi mentalidad tenía que estar en conseguir ingresos incluso mientras dormía. O sea, eso era no emplear el tiempo directo, mi tiempo directo para conseguir ingresos. Eso era como mi obsesión. Entonces, hay un momento en todo este proceso que yo ya empezaba a invertir y demás, que caigo en la inversión inmobiliaria. Entonces, me formo, hago una primera inversión con los ahorros que tenía, que es cierto que la gente se piensa que para empezar a invertir necesitas grandes cantidades de dinero y hay que transmitir que no es así, porque estamos acostumbrados, muchos vivimos en grandes núcleos de ciudades y ahí los pisos son muy caros, pero hay otras zonas que quizás estén más alejadas, con menos habitantes, etcétera, que necesitas menos capital de inversión. También tenemos que tener en cuenta que cuando compramos un piso, no compramos todo de nuestro capital, sino que nos financiamos, nos apoyamos en el banco. Entonces, si un piso cuesta, me lo voy a inventar, 100.000, no es que tú pongas 100.000 de tu bolsillo, sino que probablemente pongas un 30%, un 20% de lo que no te financia el banco más un 10% de gastos aproximadamente, ¿eh? Pero para que tener esto en la cabeza. Entonces, yo hago una primera inversión que fue a las afueras de Madrid, veo que sale bien y veo que eso me empieza a generar ingresos. Entonces, ahí es como ver la luz. O sea, digo, esto es lo que yo quería, ¿no? Lo que pasa es que no lo había descubierto hasta entonces. Entonces, con esa primera inversión... Tú ese piso lo compras y lo pones en alquiler, entiendo, que es lo que te va dando ingreso recurrente. Correcto. Yo compro un piso en un barrio de las afueras y demás, en el que invierto como unos 40.000 euros más o menos en total y lo pongo en alquiler a una familia de manera tradicional, es decir, es una familia que está a largo plazo y esos alquileres es lo que me va dando un ingreso recurrente todos los meses. Entonces, yo al ver esto, que genero ya, o sea, después de, es verdad que es un trabajo, es un esfuerzo, pero una vez que está el activo ya te genera estos ingresos, ya veo que esto funciona. Entonces digo, esto me gusta, esto tengo que conseguir más de estos activos. O sea, activos, para recordarlo, lo que pone dinero en nuestro bolsillo. Pasivos, lo que saca dinero en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, como esto pone dinero en mi bolsillo todo, y veo que funciona y veo que se puede hacer y que se puede conseguir, digo, bueno, pues lo que necesito es poner el foco en conseguir más de estos activos. ¿Qué pasa? En ese momento yo, claro, me había, digamos, fundido casi todos los ahorros que yo tenía. Entonces, la primera opción es volver a ahorrar. Digo, bueno, pues vuelvo a ahorrar, me vuelvo a meter en la rueda, pero claro, hasta conseguir ahorrar una cantidad, veía que el proceso iba a ser muy lento, porque claro, ahorrar un dinero al final cuesta y es tiempo, ¿no? Entonces, digo, yo necesito una forma de generar más ingresos o de conseguir hacer este proceso más rápido. Esa era ahí mi obsesión. Entonces, ¿qué pasa? Yo había estado fuera, digo, bueno, yo he ahorrado, ¿no? ¿Dónde está el dinero que he ahorrado? Entonces, hago un listado de mi patrimonio y veo que la mayor parte de mi patrimonio está invertido en mi propia vivienda. Entonces, es cuando ahí digo, ay, si yo hubiera vuelto a empezar. Ahí es donde me arrepiento y pienso, digo, jolín, si yo hubiera sabido esta información antes, hubiera empezado más joven, todo mi dinero lo hubiera metido en invertir en activos, pero claro, lamentarse es verdad que no vale de nada
Entonces ¿y qué me impide empezar de nuevo? O sea, bueno, yo tengo ya la información, sé que tengo aquí el dinero, sé que lo tengo en esta casa y ¿qué me impide, no? O sea, sé que esto os lo cuento muy brevemente, claro, fueron meses de reflexión, de hacer pros y contras, de ver cuáles eran lo peor que podía pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues veo que ahí está mi dinero y cómo lo rentabilizo. La primera opción digo, bueno, pues yo ahora mismo no necesito esta propiedad, digo, la alquilo y yo me voy a algo más barato, más económico, más pequeño y más que eso podía hacerlo. ¿Qué pasa en la inversión? Yo siempre digo que es todo cuestión de números. Si yo esa propiedad la hubiera realquilado, hubiera sacado de rentabilidad entre un 3,5, 3,8% de rentabilidad. ¿Qué pasaba? Que como yo ya había hecho una inversión y había sacado el 8,5% de rentabilidad, sabía que podía hacerlo mucho mejor. Entonces, esa solución a mí no me valía. Entonces, la opción pasaba por vender la casa. Sé que parece como muy arriesgado, pero fue muy meditado y esto no es ninguna recomendación, yo no recomiendo a nadie que no lo tenga claro. O sea, yo porque lo vi muy claro en mi cabeza, que yo tenía ahí un dinero parado que podía invertir de otra forma mucho más inteligente. Pero esta historia que cuentas, Alba, es genial y la verdad, ahora estoy yo pensando que, claro, si a cualquier persona así dijeras es que voy a vender mi casa para invertir, la mayoría probablemente te diría que no, que es una locura. Entonces quiero preguntarte, en este momento, cuando tú finalmente decides que vas a dar este paso, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué dijeron las personas de tu entorno, tu familia, tus amigos? ¿Te apoyaron o todo lo contrario? ¿Te intentaron cortar las alas? Cuéntanos un poco. Vale, pues sí, la historia la verdad es que es difícil, ¿no? Porque a mí lo que más me costó, fíjate, no es lo que dijeran los demás, sino que también, pero sobre todo fue despegarme de algo a lo que yo tenía mucho apego, porque para mí haber comprado esa casa era como un sueño de toda la vida de adolescente. O sea, yo trabajaba, me fui fuera y tal para conseguir comprarme una vivienda para mí. Esa era como mi sueño. Además, una vez que la tuve, la reformé con una amiga que es arquitecta, la pusimos con todo lujo de detalles, como estaba preciosa como para mí. Y despegarme de eso que había construido durante tanto tiempo y tal, fue un paso difícil, porque te tienes que despegar de los sentimientos. Para mí era como conseguir algo, un fin mucho mayor, pero es verdad que son meses de reflexión y tal, y lo que me comentabas, pues hay de todo. O sea, la mayoría de la gente no lo entendía muy bien, pero bueno, algunos te dicen, ¿pero qué vas a conseguir? Pero, o sea, ¿sabes? Como diciendo, casi vas a perder el dinero, ¿no? Te vas a ir a un sitio peor, vas a vivir en un sitio más pequeño, vas a vivir de alquiler. Como que lo veían un poco locura, pero como es verdad que yo lo había reflexionado mucho, tenía las cosas muy claras en mi cabeza, al final seguí para adelante. Dije, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que volver a empezar y volver a comprar otra vivienda. Eso es lo peor que puede pasar. O sea, ya lo había hecho una vez, lo podía repetir. Lo que pasa que es verdad que la incertidumbre la llevamos mal. La mente y la incertidumbre la llevan mal. Eso es lo que tienes que controlar con datos. Yo me hice mis tablas, mis datos, digo, si esto lo he conseguido, si saco este dinero de esta casa, que encima había estado allí 5 años, se había revalorizado un poco, ¿no? Con el paso de los años, entonces realmente podía conseguir más dinero del que yo había invertido. Entonces era coger esa plusvalía de ese piso de mi vivienda e invertirlo en otras propiedades más rentables, más pequeñas, menos caras, pero más rentables. Claro, qué interesante y me llama la atención, que supongo que quien te escuche también le llama esa atención, pues esta claridad con la que hablas, pero bueno, tú también lo decías que no fue siempre así, sino que tú tuviste también que trabajar en ti para llegar a modelar o a cambiar tu mentalidad para que todo esto luego fuera posible. Entonces queríamos preguntarte sobre esto, sobre este primer obstáculo que muchas veces nos frena, que es no ver lo posible, ¿no? O pensar que no es algo para nosotras o que es algo ajeno. Y entonces tú pones una barrera automática que en realidad no está ahí. Entonces, cuéntanos si tú tenías estos bloqueos al principio y sobre todo cómo hiciste para superarlos y hablar y trabajar como nos has explicado ahora. Claro, es cierto que ahora yo al hablar parezco muy segura y parece que como que lo sé y que lo he hecho toda la vida, pero obviamente no es así. Esto es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? De muchos años, de mucha formación y
Y ahora sí que hablo con esta seguridad porque ya lo he pasado el proceso, pero es verdad que cuando empecé, lo que tú dices, la mentalidad, o sea, esto lo descubres después. Hablar de mentalidad cuando ya la tienes es muy sencillo, pero cuando estás empezando es muy complicado, ¿no? La mayoría de las cosas que nos decimos es lo que tú acabas de comentar. Esto no es para mí, esto yo no sería capaz, es muy arriesgado, seguro que lo pierdo, seguro que yo lo hago mal. O sea, esta parte de diálogo interno nos sabotea muchas veces. O sea, yo siempre digo que hay que empezar por creer que tú también puedes. Igual que otros han podido, tú también puedes. Otra cosa, yo por ejemplo pensaba que la única forma de conseguir dinero era o cambiarme de trabajo, o conseguir un puesto de más responsabilidad, o emplear más tiempo, o sea, o conseguir un segundo trabajo, etcétera. Eso eran mis creencias, o sea, yo pensaba que era la única forma de aumentar mis ingresos. Y luego me he dado cuenta con el paso del tiempo que no, que hay otras formas, y he conocido a más gente, de generar dinero. Pero es verdad que la parte de mentalidad es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Pues una cosa muy útil es ver ejemplos de gente que lo ha conseguido. Entonces, si dices, oye, si esta persona que tenía un trabajo normal, etcétera, ha conseguido hacer unos objetivos, ¿por qué yo soy diferente? ¿No? Simplemente sabes que hay algo que en ese momento no sabes y que tienes que aprender, que era lo que hice yo. Yo sabía que había gente que conseguía dinero invirtiendo, yo no sabía cómo, pero que tenía que aprenderlo y que estaba dispuesta a hacer lo posible para aprender. Qué bien, qué bonito lo cuentas, la verdad. Pero a mí lo que me ha quedado como sonando cuando hemos hablado antes fuera de la cámara, tú has dicho que para invertir tienes que dejar de pensar como la víctima y empezar a pensar como protagonista. Entonces, esto como que se me ha quedado grabado en la cabeza, pero quería preguntarte, ¿cómo se hace esto? Vale, esto es súper importante. Yo en el libro también hablo de ello como más extensamente, pero es verdad que muchas veces yo cuando oigo hablar, oigo como tener esta parte de victimismo en el sentido, y esto sé que a mucha gente cuando lo escuche va a picar, porque no nos gusta ver, porque nos sentimos ahí identificados, ¿no? No, porque es que yo no puedo pues por mi situación familiar, porque ahora mismo la situación es muy difícil, porque mis padres no me dieron X, porque mi jefe no me sube tal, porque es que yo tengo hijos, porque es que yo no tengo tiempo. En fin, hay un montón de cosas que nos decimos que nos quitan nuestra responsabilidad. Es decir, yo cuando tengo el punto de vista de esto no depende de mí, yo estoy en esta situación porque bueno, pues porque ha sido cuestión de familia, la vida me ha llevado, es que en mi trabajo pues no se gana más. Todo esto nos quita el poder. Pero lo que yo siempre digo, cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones, o sea, una persona no se levanta con 40 años y descubre de repente que está con una persona, con una pareja que no aguanta, en un trabajo que no le gusta y con 100.000 euros de deuda en el banco. Eso no es una cuestión de azar, eso es una cuestión de las decisiones que hemos ido tomando en nuestra vida. Sé que esto duele, pero es verdad que estamos donde estamos por la conjunción de decisiones que hemos tomado. La parte buena es que cuando te haces responsable, cuando te das cuenta que estás donde estás por todas las decisiones que has tomado, tomas el poder y a partir de ahí te puedes hacer responsable. Es decir, si yo estoy donde estoy ahora por mis decisiones, ¿qué decisiones puedo tomar a partir de ahora para cambiar mi rumbo? ¿Qué es lo que yo hice? Es decir, yo estoy aquí, vale, aquí estoy ahora, pero quiero llegar a un punto B. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? Igual que unas personas que yo que sé, que no consiguen ahorrar, que no consiguen más ingresos, etcétera. Vale, fíjate en gente que ya lo haga, que lo consiga y qué han tenido que hacer, qué habilidades nuevas han tenido que aprender. Cuando te coges ese empoderamiento, dices, aquí estoy yo y ahora me lo guiso, ahora me lo como y ahora lo hago y lo consigues. Pero es verdad que tenemos que salir de ese papel de víctima, porque si no, esto estoy aquí porque alguien me ha puesto aquí, te quita todo el poder. Dices, bueno, pues ya está, yo estoy aquí porque es la vida que me ha tocado, entonces ya no hago nada más, ya no intento nada más y ya no cambio nada. La cara opuesta es, me empodero, ahora decido cambiar y ahora hago lo que tengo que hacer para cambiar mi situación. Claro. Y esto que comentas de cambiar ese, pues un poco el chip, ¿no? O cambiar nuestras creencias o hacernos responsables,
lo aplicarías igual, porque esto hablamos de nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestra posibilidad, ¿no? Nuestro poder de actuación. Pero respecto al tema del dinero, que siempre se habla pues, esto, de las creencias limitantes, ¿no? O de que siempre que se asocia, o según qué personas o qué entornos, el dinero a algo malo, que nos saboteamos porque en el fondo no queremos tener mucho dinero porque asumimos que la persona que tiene dinero es mala persona. Es decir, todas estas lecciones aprendidas en el subconsciente que al final nos están limitando. ¿Crees que o sea, cómo las desbloqueamos o cómo hacemos? Igual que lo que has dicho, o tú recomiendas otro tipo de herramienta para, sobre todo, de dinero y de inversiones, las dos cosas? Vale, pues en el dinero, lo cierto es verdad que tenemos un montón de creencias y creo que lo más difícil primeramente es identificarlas, saber que tenemos creencias sobre el dinero, porque muchas veces lo que no sabemos es que tenemos creencias sobre el dinero. Es decir, creemos, cuando nos preguntamos qué es para ti el dinero, qué supone, qué significa, si es importante o no. Yo también hablo de esto en el libro de la importancia del dinero, que sé que muchas veces cuando ponemos esto nos genera malestar, ¿no? Porque nos han enseñado que el dinero no es importante. Y es cierto que hay cosas como muy más importantes. Obviamente la salud está lo primero, ¿no? Sin salud no tenemos nada. Valores familiares, familia, amor, etcétera. Pero esto no quita que el dinero también sea importante. Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra vida tiene dinero alrededor. O sea, encendemos la luz, el microondas, la ducha de agua caliente, nos vamos y cogemos el coche. Todo significa dinero. Esta es una energía que nos rodea y que nos tenemos que llevar bien con el dinero. Si pensamos que el dinero me va a hacer mala persona, que me va a corromper porque el dinero corrompe, que es una creencia que tenemos, que es muy difícil ganar dinero, que es muy arriesgado invertir, todas estas creencias es eso. Primero, identificarlas y después, ¿cómo las cancelamos? Bueno, pues poniendo ejemplos contrarios. Es decir, el dinero, por ejemplo, hace malos a todas las personas. ¿Es eso cierto? ¿Es una afirmación cierta? Lo que tienes que buscar es ejemplos de gente que tenga dinero que no sea mala persona, porque hay malas personas con y sin dinero y malas personas, o sea, también ricas y pobres, los dos. Lo que pasa es que si buscamos ejemplos de gente que tiene dinero y que no es mala persona, que seguro que todos los tenemos, que los podemos encontrar, te das cuenta, ya te haces replantearte. ¿Realmente es malo, no? Podemos buscar, si no, ejemplos de gente famosa, que yo no sé si son malas personas o no, pero hay gente que tiene mucho dinero que tú piensas, pues yo no le veo mala persona, ¿no? A lo mejor algún deportista tipo Rafa Nadal o cosas así que dices, pues se le ven como buena gente y no puede haber gente que, bueno, y tiene muchísimo dinero, ¿no? O sea, quiero decir, creo que la persona es como es. Y tener dinero o no va a depender, o sea, ser mala persona no va a depender más de cómo seas tú que del dinero que ganes. Entonces, primero, identificar las creencias y segundo, buscar ejemplos de lo contrario de esa creencia. Si crees que el dinero te va a corromper, porque hay casos que hemos visto que el dinero corrompe, busca ejemplos de lo contrario. Creo que es muy importante, antes de empezar a invertir y demás, trabajarnos la mentalidad, las creencias, y ver la importancia del dinero y ver por qué nosotros es importante este dinero. O sea, tener nuestros objetivos y tener nuestra mentalidad, es decir, ¿a ti te cambiaría el dinero si yo lo tengo? Porque yo sé que a mí, bueno, tener más o menos dinero, creo que el fondo de mí, o sea, me puede cambiar, que me pueda, no sé, que pueda tener más libertad o que pueda dedicarme a otras cosas como lo que hago. Pero creo que yo, la persona que soy yo, no me va a cambiar porque yo así lo decido. O sea, el dinero lo tenemos que ver como una herramienta, como un instrumento, como un fin. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Totalmente de acuerdo y bueno, me gusta, o sea, nos quedamos con estos ejercicios en el fondo, ¿no? De reflexión y el tema de los ejemplos me parece súper interesante, como para creérnoslo. Si lo vemos, si algo vemos, pues que obviamente nos convencemos de que es posible. No es como leer un libro o de un gurú que lo ves, o un famoso, como tú dices, vale, sí, pero es que es deportista. Pero me ha gustado mucho esto de
los ejemplos como práctica súper ejecutable, vamos. Sí, yo creo que es eso. Ay, perdona, que te he cortado. Adelante. No, sigues, que vamos con un poco de delay, pero continúa. Nada, que era simplemente eso, que la parte de las creencias creo que es muy fácil buscar ejemplos de lo contrario para que tu mente se convenza de que hay otros caminos posibles. Totalmente, total. Pues si te parece, Alba, hemos hablado ahora un poco como pues de los comienzos, de este cambio de pensamiento, nos has dado un mogollón de ejemplos súper útiles, pero volviendo a la inversión inmobiliaria, ¿no? A lo práctico. Cuéntanos desde que empezaste, desde que vendiste tu casa, digamos, desde este primer piso, ¿cómo continuaste en este camino? Y cuéntanos también incluso cómo lo haces ahora, pues dónde sueles invertir o qué tipo de propiedades te interesan, si tienes un método, cuéntanos. Vale, pues sí, yo una vez que decido vender mi casa y que cojo, digamos, ese dinero, ¿no? Es cuando empiezo a invertir. Y la verdad es que empecé por el alquiler tradicional y después diversifiqué. Tengo propiedades de habitacionales y también turísticos, aunque me gusta mucho el habitacional y el tradicional, pero es cierto que me salieron unas oportunidades para hacerlo en turístico y también invierto ahí. A mí me gusta tenerlo todo como muy delegado, que no me genere demasiado trabajo. Y creo que eso es otro tip que se puede decir, ¿no? Que bueno, al final es verdad que siempre se piensa que la inversión inmobiliaria es muchísimo trabajo. Sí que no es 100% pasivo, tienes que hacer cosas, tienes que estar pendiente, pero creo que sí que merece la pena la inversión de tiempo inicial para lo que luego te genera y la inversión de tiempo de mantenimiento. Pero es verdad que mucha parte se puede delegar en un tercero. Y dinos, por favor, ¿cómo encuentras las oportunidades de hoy? Vale. O sea, utilizas plataformas, haces visitas, tienes ya una red de contactos? ¿Cómo lo haces? Vale, pues es verdad que invertir, hay un procedimiento, que a mí me ha funcionado, ¿no? Que obviamente empieza por hacer el estudio a través de los portales inmobiliarios porque de algo tenemos que partir. Yo siempre digo que ahí no va a estar tu oportunidad, ahí no vas a encontrar dónde vas a invertir, pero sí que tenemos que empezar por algún sitio. Entonces empezamos por los principales portales inmobiliarios y ahí empezamos nuestro estudio de mercado. ¿Qué tenemos que tener claro? Las rentabilidades, porque lo que queremos es sacar el máximo de rentabilidad a nuestro dinero. Por eso vamos a hacer calculadoras, vamos a hacer nuestro estudio de mercado del área donde estamos dispuestos a movernos y que tenga una serie de características. La población, pues que sea una población que tenga ciertos habitantes, que tenga un índice de criminalidad que esté bajando, que la tasa de paro esté subiendo, que tenga, eso es, bastante empleo, que tenga los servicios mínimos que buscamos para una familia tradicional, desde hospitales, comercios, etcétera, que eso se cumpla, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado los barrios que son rentables, ahí empezamos con el paso a la acción, con el estudio de mercado, digamos, en físico. Es decir, empezamos a visitar pisos, empezamos a hablar con agentes inmobiliarios y ahí empezamos a ampliar nuestra red de contactos. O sea, lo más importante, eso es, en la inversión inmobiliaria son dos cosas, es por una parte la rentabilidad y por otra parte las relaciones personales, porque la inversión, la oportunidad que nosotros vamos a obtener, lo más probable es que nos la van a presentar. O sea, a nosotros nos interesa presentarnos al agente inmobiliario como que somos unas personas que vamos a invertir y que queremos hacer una operación de forma rápida y que estamos dispuestos a invertir X en esta zona. Entonces, al agente inmobiliario también le interesa hacer una operación de forma rápida. Por eso, cuando le surja una oportunidad, si sabe lo que buscas, cómo lo que buscas, etcétera, la idea es que te tenga que llamar a ti. ¿Por qué te va a llamar a ti? Pues por X, por esto que estoy diciendo, ¿no? Porque te interesa comprar, porque tienes la seguridad de que vas a comprar, porque le has generado confianza, todo esto se trabaja y demás. Así que eso es como se busca. Primero desde casa, con portales inmobiliarios, y después en físico, haciendo más el estudio de mercado, más en campo, más en físico. Genial. Y una vez que ya estás en ello, ya en el meollo, ya tienes pues a lo mejor tu cartera, tu red de contactos, etcétera, ¿qué es lo que dirías que es lo más importante para gestionar bien, correctamente y sin grandes sustos tus inversiones inmobiliarias?
Vale, pues para una inversión, por ejemplo, tradicional, yo siempre digo que con 3 contactos casi seguro que lo puedes gestionar, digamos, desde tu casa. El primero es el del seguro del hogar. Si hay cualquier incidencia, lo primero que llamas al seguro del hogar, que si tiene un servicio de manitas, pues mucho mejor, porque es probable que te lo pueda arreglar. El segundo contacto que necesitamos es el de tu manitas de confianza. Cuando nosotros hemos comprado, seguramente hayamos tenido que reformar, etcétera, habremos consultado a varias empresas de reforma. Normalmente nos quedamos con un contacto de confianza que nos haga algún apaño. Entonces, si surge algo, que se ha quedado la persiana pillada, que se ha roto la mampara o el grifo o lo que sea, bueno, pues le puedes llamar y que vaya él directamente y que se lo arregle. Entonces, ese es el segundo contacto. Y el tercero es el del agente inmobiliario, que normalmente es el que te ha hecho la compraventa. Si ha habido buen feeling, pues muy probablemente en el caso de que se vaya ese inquilino y que haya una rotación, pues tú le puedas llamar directamente y él se pueda encargar tanto de recoger las llaves como de volverlo a alquilar. Entonces, con esos 3 contactos, creo que tenemos casi todo solucionado desde casa. Genial, todo lo que comentas, nos estás dando tanta información valiosa que la verdad vale oro, y además lo cuentas todo con una calma y una convicción que la verdad es un gusto escucharte. Pero yo quería preguntarte, claro, como todo, cuando has contado, parece tan bueno, bonito, pero seguramente has tenido algún susto, alguna anécdota, si nos puedes contar un poquito de eso, alguna cosa que recuerdas que no has hecho del todo bien o no salió del todo bien. Claro. Bueno, muchas gracias, Casia. Yo seguro que espero que vosotras vengáis con ganas de invertir en mobiliario cuando salgamos de aquí. Por supuesto. Pero bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Quiero que la gente se lleve con esta idea y que no es tan... Sí que hay que trabajar, o sea, es trabajo, esfuerzo y sacrificio, sí. No es tan difícil, pero se puede hacer. Y ahora, un poco para quitaros esas ganas, sí que hay cosas contratiempos que pueden surgir. Os puedo contar un par de ellos. Uno, por ejemplo, que me pasó en una reforma. En realidad yo tenía a mis reformistas de confianza que ya habían trabajado conmigo, pero no sé qué les pasó, que de un día para otro desaparecieron y me dejaron la casa empantanada. O sea, habían empezado y habíamos firmado contrato, les había hecho un anticipo, etcétera. Habían empezado a quitar paredes y azulejos y demás. O sea, imaginaros cómo estaba la casa. Debieron de tener un problema, yo nunca más supe de ellos, pero desaparecieron de la noche a la mañana. Entonces fue como, Dios mío, ¿qué hago ahora con esto? ¿No? Porque ver una casa así destruida, o sea, te da... o sea, el bajón de energía es brutal. Entonces, bueno, yo por mi parte lo que decidí es, porque podía haber hecho muchas cosas, ¿no? Volver a venderlo porque ya le había cogido manía a la casa, denunciarles. Bueno, decidí centrar mi energía en volver a retomar. Volví a tomar contacto con otros reformistas, volví a pedir presupuestos, elegí otro reformista y volví con ella. Es verdad que te quita mucha energía, pero al final salió y ahora mismo, gracias a eso, es una de mis inversiones más rentables. O sea que, pese a todo, salió bien pese a los disgustos, ¿no? Y otra cosa que mira, esto es algo que me estoy enfrentando a día de hoy, que yo también aconsejo elegir un piso que no tenga humedades, porque las humedades son un problema, luego cuesta mucho quitarlas. Entonces, es verdad que se puede hacer, pero necesitas una empresa especialista. En mi caso, pues aunque la empresa especialista pues no lo ha terminado de resolver, entonces he tenido que llamar a mucha más gente, pero bueno, lo estamos resolviendo y lo estamos haciendo. Pero es verdad que es algo que tienes que trabajar con ello, que a veces surgen estos contratiempos y los tienes que afrontar. Cuando llegan, dicen, bueno, manos a la obra y vamos a buscar soluciones. ¿Quién me lo puede ofrecer? Bueno, pues un fontanero, el seguro de la comunidad, el seguro de tal. Cuando los seguros nos ocupan, empresas privadas. En este caso, una empresa especialista en humedades. Así que bueno, esos 2 contratiempos que he tenido, que podrían ser más, pero creo que esos como ejemplos valen. Muy interesante y también útil, porque si no parece que es todo maravilloso y bueno, inevitablemente tenemos que enfrentarnos a lo que surge, bueno, como en cualquier negocio y cualquier proyecto vital, ¿no? Siempre hay baches, el tema es cómo los enfrentamos y hundiéndonos en ellos o como dices tú, venga, siguiente, ¿no? O sea, vamos a buscar soluciones y no responsables, problemas, no sé, cebarnos con eso que al final no nos va a dar nada positivo, sino todo lo contrario, nos va a restar
de avanzar. Bueno, sí, esto no es como otra inversión quizá al uso, que estás desde tu casa haciendo clic, ¿no? Este tipo de inversiones sí que tiene más parte personal por tu parte, y es verdad que hay otros muchos contratiempos. Es verdad que yo no he tenido el problema, por ejemplo, de Okupas. Hay otra gente que ha tenido y que lo ha tenido que resolver igualmente. Yo no lo he tenido personalmente, pero eso es otro problema que podría surgir. ¿Se puede mitigar? Sí, hay otras formas de preverlo, sobre todo, ¿no? Hay seguros de alquiler que se pueden contratar, ahora hay algunos que están bastante preparados, y luego sobre todo quizás la parte más vulnerable de ese piso es desde que tú lo compras hasta que lo alquilas. Entonces ahí lo interesante es prepararlo todo para que según hagas la compraventa, meterte con tu reformista y que haya gente entrando y saliendo. Esa es una de las, aparte de quizá poner cámaras, etcétera, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas para que ese riesgo disminuya. Interesante, muy interesante también. Y quería preguntarte otra cosa, Alba, y es que, sobre todo al principio, ¿no? Comentabas el aspecto de tener ingresos pasivos, bueno, o sea, tener un activo que nos da ingresos sin que nosotros, como tú decías, ¿no? Durmiendo. Yo estoy durmiendo, pero se sigue generando sin que yo haga nada, sin que dependan mis horas de ello. Lo que pasa es que yo creo que ahora vivimos un poco bombardeados, hay mucho falso mito, parece que esto es magia, o demasiado bueno o imposible. Entonces, aunque nos estás hablando con muchísima sensatez, me gustaría preguntarte qué consejo le darías a alguien que quiere esto, ¿no? Lo que has conseguido tú, generar ingresos pasivos con inmuebles y en este sentido. ¿Qué consejo o por dónde empezar, quizás? Vale. A ver, sí, es cierto que hay como mucho mito, como que se vende mucho el tema de la libertad financiera. La libertad financiera es cierto que no es tan fácil llegar, ¿vale? Pero sí que conseguir ingresos recurrentes, eso, o por lo menos un activo, eso sí es factible. Creo que no tenemos, porque si nos ponemos una meta como demasiado amplia, es como, eso está muy lejos, no lo voy a conseguir nunca, ¿para qué voy a empezar, no? O sea, creo que eso, que no caigamos ahí. Porque solo con tener una sola propiedad que consigas que te genere rentas, creo que ya es un paso muy grande. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si tú consigues un activo, ¿vale? Yo lo que hablo es del flujo de caja. Es decir, el flujo de caja es lo que tenemos una vez que hemos pagado hipoteca y gastos. Lo que nos queda es nuestro flujo de caja, y eso es lo que nos va a dar ahora. Pero ¿qué pasa? Que ese activo se va a ir pagando. Entonces, esto digamos que es un seguro a largo plazo. Cuando vemos a más largo plazo, cuando esa hipoteca se haya pagado, eso nos va a generar un ingreso mucho mayor. Ese flujo de caja, digamos, va a ser mucho mayor, porque ya hemos quitado la hipoteca y digamos que así es como nos aseguramos nuestra jubilación, esos ingresos para un futuro. Creo que en tener la mentalidad largoplacista de que si consigo ahora un activo, si me centro en esto, a largo plazo va a ser muy interesante. Creo que eso es lo que tenemos que fijarnos. Quizás no en vender de libertad financiera, porque yo creo que se ha corrompido un poco. Por eso yo hablo de tranquilidad financiera, no de libertad, porque libertad parece que te puedes comprar un Ferrari y vivir en un ático y no es eso. O sea, para mí tranquilidad financiera es que mis gastos están cubiertos por lo que yo genero de mis inversiones. Eso para mí es estar tranquila. Por eso yo ahora me puedo dedicar a otras cosas. Que esto es muy amplio, pero como te digo, si empezamos con la mentalidad de voy a conseguir un solo piso, creo que es bastante, porque una vez que cambias la mentalidad y consigues el primero, vas a ir a por el segundo. Pero primero hay que conseguir el primero, y hay que conseguirlo con una metodología y sin fallar, porque es verdad que se invierte tanto dinero en la inversión inmobiliaria, entre comillas tanto, que si nos sale mal podemos tener una mala experiencia y no volver a querer invertir. Por eso yo recomiendo formarse, acompañarse, escuchar historias de éxito. Y si tenemos algún contratiempo como los que he contado, bueno, saber que el destino está ahí y que lo podemos solventar y ir a por ello. Pero creo que sí, que como que los objetivos tienen que ser más cortos, más pequeños. Cuando el camino es largo, los pasos pequeños. Entonces, empezar por pequeño y saber que sí que es posible. Creo que ese cambio de mentalidad es fundamental. Me encanta lo que acabas de decir, lo de la tranquilidad financiera, que esto... Claro, porque cuando hablamos de libertad financiera suena como un poco pomposo a veces, ¿no? Pero la tranquilidad financiera ya suena como algo más próximo, como algo que podemos llegar a alcanzar. Como que es verdad que este cambio de chip es importante.
Yo creo que te voy a robar esta frase de tranquilidad financiera. Me encanta, claro que sí. Porque me encanta, la verdad que me ha encantado. Pero también quería preguntarte, porque ahora cuando ya has hecho muchas inversiones inmobiliarias, yo quería preguntarte en qué rango de rentabilidad te mueves y bueno, si tienes algún mínimo, por ejemplo, de rentabilidad cuando accedes a realizar la inversión o cómo lo haces. Vale, pues en la inversión inmobiliaria tradicional, ¿vale? La que alquilamos a una familia para largo plazo, yo busco que tenga por lo menos un 8% de rentabilidad bruta, ¿vale? Ese es como un mínimo. Si es una habitacional, nos podemos ir a un 10, 12, quizá un 15%, pero 10, 12 estaría ya bien. Y un turístico quizá un poquito más. Lo que pasa es que el turístico es más difícil de calcular la rentabilidad porque no solo depende de lo que es ingreso, sino de la ocupación. Pero bueno, un turístico que te da un poquito más, pero es verdad que tiene más gestión. Entonces, nos movemos en ese rango. Para empezar, tradicional, mínimo un 8%. Con ese dato nos quedamos. Perfecto. Genial, genial. Y bueno, ambas te hemos dicho que explicas súper bien y la verdad es que da gusto, eso, como que eres muy didáctica. Es un placer escucharte, Alba, la verdad. Gracias, chicas. Un placer para mí estar aquí, que me deis la oportunidad. Te iba a decir que esto es una entrevista, pero en el fondo es una masterclass también, que estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo de ti, así que el placer es nuestro. Y precisamente sabemos que otra de las facetas que tienes como profesional es ser mentora, hacer mentorías para otras personas. Entonces, cuéntanos también un poco de esta área, ¿no? de trabajo, pues en qué consisten tus mentorías y eso, imagínate que alguien nos está escuchando, ¿qué puede esperar de trabajar contigo? Cuéntanos cómo funcionaría y qué consiste. Vale, pues mira, os voy a comentar primero por qué surgió esto y es que, bueno, en estos años de formación yo veía que gente como yo se formaba, leía, escuchaba podcasts, demás, pero no conseguía dar el paso a la acción en la inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces yo ahí vi un gap de, bueno, aquí lo que falta, no solo hacen falta cursos, sino que hace falta un acompañamiento, porque mucha gente se forma durante muchos años, empieza a dar vueltas, pero no termina de dar ese paso porque, bueno, porque cambian de estrategia, porque tienen bloqueos internos, porque cuesta, por muchas cosas, ¿no? Entonces, vi que esta parte hacía falta. Yo siempre me he visto como una motivadora nata, ¿no? En otras cosas y animaba a mucha gente y mucha gente ya me preguntaba. Entonces, sí que es verdad que hacía este acompañamiento de manera informal, pero ya decidí hacerlo de manera más profesional. Generé un método de acompañamiento en el que en cada sesión aprendemos algo nuevo, nos adaptamos a la persona que está enfrente, ¿no? al alumno, porque no es lo mismo dónde estés, ni tu situación, ni dónde trabajes, ni tus ahorros, porque no es lo mismo una persona que esté en Galicia, que esté en Alicante, que esté en Madrid, que esté en Barcelona, no es lo mismo. Y no es lo mismo una persona que tenga 35.000 euros en el banco que una que tenga 200.000, porque nos tenemos que adaptar. Ni es lo mismo a lo mejor una persona que no se quiera mover de su alrededor porque le da miedo coger el coche, a una persona que es joven y que le da igual hacer kilómetros. Entonces, depende de dónde estés, yo te puedo acompañar de una forma u otra. Entonces, ¿qué hacemos en las sesiones? En cada sesión no nos quedamos atrás porque vamos pasando a la acción. O sea, yo te explico una cosa, te explico, por ejemplo, cómo calcular rentabilidades. Bueno, pues machacamos eso. Vamos a hacer un estudio de mercado desde casa, te voy a mandar ejercicios para que tú hagas tu estudio de mercado y sobre todo tú seas el dueño de tus inversiones. O sea, no es que yo te aconseje, es que vamos a ir haciendo el camino juntos o juntas en este caso, ¿no? Después vamos a ver cómo ir a una visita. Te explico qué tienes que preguntar, qué tipo de piso buscamos, las características que necesitamos en el barrio que vamos a buscar. Después, cómo ampliar esa red de contactos, cómo conseguir tu mejor financiación. Entonces, en cada sesión vemos una cosa, yo te mando ejercicios, lo haces y luego lo revisamos juntos. Entonces, vas con esa seguridad de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. O te digo, mira, este no, este sí, esta duda, tengo esta duda, esto no. Y vamos avanzando. El objetivo es que al final de las sesiones consigas firmar tu primera compraventa y lo hayas hecho de una forma rápida, porque el tiempo es dinero. Es decir, todo lo que yo te ahorre de tiempo, de formaciones, es tiempo que ganas, es lo que yo digo. Si yo te ahorro 2 meses, que te ahorro mucho más en general, pero si te ahorro 2 meses,
en una inversión, tú fíjate, si yo en vez de poner una inversión, me lo voy a inventar, en alquiler en diciembre, la voy a poner en junio, pues esos meses ya te van a generar ingresos. Entonces, ya el segundo mes vas a pagar la mentoría, porque esos ingresos vas a empezar a generar antes. Pero además es que vas a ir con esa tranquilidad de que hay alguien que ya lo ha hecho, que sabe dónde apuntar y que sabe qué es lo que tengo que mirar, qué es lo que tengo que analizar y si esto está bien o mal. Esto, bueno, eso es lo que consigo sobre todo. Muchas veces me dicen, eres como una psicóloga. Digo, sí, porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos barreras y que la inversión inmobiliaria también es altibajos, ¿eh? También cuando no sientes como que no estás avanzando, que no encuentras la oportunidad y tal, te vienes un poco abajo. Entonces es como tranquilidad, vamos a explorar, vamos a seguir buscando y vamos a encontrar lo que necesitas para ti para sacarle la mayor rentabilidad a ese dinero que tienes y a tus posibilidades. Así que eso es lo que pueden esperar. Un procedimiento, un acompañamiento personal, que nos adaptamos al ritmo de la persona y que nadie se quede atrás, que en cada sesión vamos a ir avanzando y pasando a la acción y haciendo cosas para que tú consigas tu activo. Me encanta tu acompañamiento y tu método, la verdad. Yo cuando me lance iré directamente contigo. Perfecto, yo encantada de que trabajemos juntas y sobre todo que consigáis resultados. O sea, yo no es sobre todo el acompañamiento, sino lo que a mí más me motiva es que la gente consiga resultados y que consiga tener ese primer activo, ese primer patrimonio para ellos, ¿no? Hay otra gente que, bueno, que también es verdad que también tengo casos de jolín, pues me he dado cuenta que yo tengo unos activos, pero no les estoy sacando esta rentabilidad, ¿vale? Pues también vamos a conseguir hacer este procedimiento para que tú aprendas a sacarle esta rentabilidad. Exacto, no, buenísimo, buenísimo lo que estás contando. Yo creo que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora, pues ya te tendrán muchas ganas de contactarte porque la verdad lo has explicado muy bien y se nota que sabes de lo que estás hablando. Pero yo lo que quería preguntarte aquí también, hablando de estos temas, porque como sabes, Lucía y yo hemos creado este podcast sobre todo para animar a más mujeres a pues interesarse por el tema de la inversión. Entonces quería preguntarte qué perfiles te suelen llegar, si ves que te llegan mujeres y hombres por igual o más hombres o más mujeres, ¿cómo es en este caso, en tu caso? Pues mira, en mi caso sí que es cierto que tengo de los dos, pero mayoritariamente mujeres. Es cierto que la mayoría son mujeres. Curiosamente, no te sabría decir el por qué, quizás porque un perfil de mujer o que, bueno, a lo mejor yo al transmito esa tranquilidad, ¿no? No estoy vendiendo que te vas a jubilar, aunque mi libro se llame un poco así, pero no estoy vendiendo eso. O sea, lo que vendo es que puedes conseguir tu primer activo y con un procedimiento de forma segura. Lo cierto es que tengo muchas más mujeres que hombres. Eso es lo cierto. Y el rango de edad, pues un poco de todo. Es verdad que la mayoría están en una edad media, digamos, como que ya han conseguido sus ahorros y quieren ahora invertirlos, pero también tengo perfiles muy jóvenes, pues porque parece que los jóvenes no pueden ahorrar, pero hay ciertos jóvenes que tienen muy buenos trabajos o que tienen su propia empresa y que tienen unos ahorros y que se están preocupando por sus finanzas, que a mí me parece fantástico. Y luego, por el contrario, también tengo perfiles como más senior, pues eso, que a lo mejor tienen algunas propiedades que no les están generando su rentabilidad y dicen, bueno, pues ahora quiero otra propiedad pues para dejársela a mis hijos o etcétera, ¿no? Y ordenar esto un poco. Así que sobre todo franja media, aunque tengo de todo, y sobre todo mujeres. Creo que eso es muy bien. A mí me gusta también. Me gusta trabajar con los dos perfiles, pero es verdad, no sé por qué tienen más mujeres. Esto me alegra mucho que las mujeres nos estamos interesando cada vez más por todos estos temas de la inversión. Quiere decir que, bueno, estamos ampliando el terreno y ya no lo vemos tan lejano como antes, quizás, que antes era como más campo de hombres. Sí, quizás, no lo sé por qué, quizás porque las mujeres necesitamos como más seguridad y no lo sé por qué, o porque quizá el perfil, igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero el perfil de hombre muchas veces invierte, sepa o no, quiero decir, tiene
estoy generalizando obviamente, no todo el mundo es igual, pero que se lanzan más rápidamente, ¿no? Y las mujeres lo hacemos como todo mucho más estructurado cuando ya tenemos la seguridad y cuando ya sabemos que eso va a salir bien. O sea, creo que necesitamos ese punto más de seguridad, quizás. Pero a mí me gusta mucho porque cada vez muchas más mujeres, yo tengo muchas compañeras que me han acompañado en este camino de la inversión y de la formación, muchísimas mujeres y sí, cada vez mucho, mucho más. Qué guay. Sí, yo te iba a decir un poco eso, que yo creo que primero por el tipo de inversión creo que sí que encaja también bastante con, que evidentemente es una generalización, pero bueno, por estadística, que las mujeres somos más conservadoras. Entonces yo creo que por ahí sí, pero también por tu manera de comunicar, yo personalmente me parece que no tiene nada que ver a lo que se estila en modelos más masculinos, que son como más, no sé si decir agresivos, pero que parece que es todo rápido, ya, consíguelo, o sea, como imponiendo, que parece que no te vas a quedar atrás, es como, Dios mío, ya estoy agobiada, no he empezado y ya estoy sintiendo que estoy en el examen, ¿no? Y tú lo planteas de una manera muchísimo más calmada y eso, tranquila y sensata, de decir, vale, tiene todo su sentido, vamos poco a poco, sin pararnos, pero sin agobios ni imposiciones, ¿no? Entonces, digo yo, que puede que sea por ahí que te puedan encajar mejor. Porque, bueno, ya te digo, a mí me gusta mucho tu estilo de comunicación por eso, que te dan ganas sin esa presión que se ve sobre todo ahora con temas de inversión y tal, que parece que tienes que estar a la altura, el FOMO que me quedo atrás, o si no estás aquí ya te lo pierdes todo, que genera hasta estrés y no tiene por qué ser así. Pues total, Lucía, bueno, muchas gracias también por lo que me has dicho. Y yo creo que sí, que lo que pasa, y mucha gente yo creo que quizás se quede atrás con esta formación tal, porque si no consigo esto, pues está mal, o si no consigo esto tal. No, yo lo que intento es, vamos a buscar lo que es lo mejor para ti y vamos a hacerlo de manera calmada. Obviamente también hay gente que se me ha acercado que quizás no tenga unos ahorros, entonces si no tienes ahorros, es verdad que tenemos que empezar primero a trabajar la parte de finanzas personales. O sea, la parte de la inversión es como ir a la universidad del dinero. Pero antes tienes que haber pasado por la escuela del dinero. O sea, si no sabes ahorrar, primero hay que plantearse la parte de finanzas personales. Que, ojo, yo también rápidamente, cuando en mis mentorías, veo la parte de finanzas porque también digo que se es más libre cuanto menos dependas del dinero. Es decir, tu tranquilidad financiera es mucho más fácil de alcanzar si gastas 1.500 euros al mes o 2.000 que si gastas 4.000. Eso parece obvio, pero luego nos cuesta, ¿no? Hay gente que gana mucho y gasta mucho. Digo, bueno, primero controla los gastos porque te va a ser mucho más fácil generar unos ingresos que cubran esos gastos. Entonces, primero es la parte de cubrir gastos, que todo parece muy obvio, pero que hay que trabajarlo, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, creo que la inversión se debe llevar desde una parte de calma, de que se puede hacer con un procedimiento, de que si esta semana no encuentro la oportunidad ni la siguiente, la encontrará la siguiente. Pero sí que hay que vender que es un trabajo. O sea, en la inversión inmobiliaria por lo menos no es que te sientes y, venga, este clic y compro acciones. No es así. Esto sí que es un trabajo, un procedimiento. Tienes que salir, tienes que enfrentarte a las visitas, tienes que hablar con gente. Pero yo creo que se puede ver desde una parte hasta divertida, ¿no? Porque salir, conocer gente tal. Yo sí que pido, pues a lo mejor que de una sesión a otra hagas ciertas visitas, porque creo que hay ese dinamismo. Sí que te tienes que guardar en la agenda estos huecos para dedicárselos a esta parte de inversión, pero desde luego que se puede hacer y que no tenemos que, lo que yo digo es no aspirar a esta libertad financiera, a ganar, no, porque creo que ahí hay mucho riesgo que se vende que no es controlable. Pero si tú aspiras a una primera inversión, a hacerlo de forma controlada, eso sí se puede hacer y creo que es mucho más seguro y mucho más sensato. Genial. Y en este tiempo que llevas haciendo mentorías, ¿cuál has detectado que es el error más común en la gente que quiere empezar? O sea, decías el de no tener ahorros, ¿no? Pero ¿hay alguno más así que hayas visto que se repite? Pues hay muchos, sobre todo, bueno, lo que yo veo sobre todo es la inacción, no de la gente que se forma, sino al principio de gente que quiere invertir. La inacción, porque muchas veces pensamos que es mirar portales inmobiliarios, ahí no hay oportunidades, esto no hay, y ya lo dejo. Eso es lo primero que suele fallar, porque es verdad que es lo que solemos hacer. Hay gente que me ha dicho, yo llevo años mirando Idealista, pero es que no hay nada. Claro, pero es que tu oportunidad no es tan idealista.
Tienes que hacer el trabajo de campo, conseguir tu red de contactos y conseguir estar ahí para que te ofrezcan esa oportunidad. Pero eso es un trabajo de campo, eso es un trabajo de acción y de estar ahí. Ese es el primer error que yo veo mucho. Lo siguiente, parálisis, bueno, enamorarte de tu piso, eso es otro, ¿no? Te enamoras de una propiedad, no tiene que ser esta, no tiene que ser esta. Tienen que salir los números, porque la inversión son números. No te enamoras de un piso que es para ti, no estamos comprando algo para nosotros, estamos comprando algo rentable. Otro error, pasarnos con la reforma. En la reforma se puede perder mucha rentabilidad, porque la reforma es algo que le vaya a gustar y a ser útil al inquilino, no a nosotros. O sea, a mí me pueden gustar las encimeras blanca, color tal, pero quizá no sea lo más óptimo para tu piso. Entonces, tenemos que pensar en cuestión de cómo optimizar esa reforma. Otro error, no buscar la mejor financiación. La mayoría de la gente busca una financiación y se va con esa. No nos podemos quedar con la primera financiación, tenemos que buscar la mejor, porque ese tiempo sí que es el mejor empleado. O sea, si tú con una negociación de que te pasas una mañana visitando bancos, etcétera, consigues que te rebajen ciertos puntos los intereses, eso a la larga es muchísimo ahorro, es un tiempo súper bien empleado. Entonces, esos sí, son algunos errores, pero sobre todo la inacción y pensar que ya lo sé todo. Mucha gente dice, bueno, esto es cuestión de echarle sensatez. Bueno, creo que yo he aprendido de mucha gente de sus errores y ahora explico también mis errores. Creo que se puede aprender de acompañarte, dejar acompañarte por gente que ya lo ha hecho, porque vas a evitar errores, vas a evitar que pierdas el tiempo y sobre todo, bueno, eso, creo que os he dicho un montón de cosas. La verdad, todo lo que comentas es un placer escucharte. La verdad, muchísimas gracias porque estamos aprendiendo aquí contigo un montón. Fantástico, me encanta que os llevéis esta energía, estas ganas, seguro que es como, venga, ya me voy a poner. La verdad, animas mucho a comenzar a lanzarse a este proceso y se nota que tienes una extensa experiencia y sobre todo esta calma que transmites, lo que también te comentó Lucía, la verdad es fantástico. Qué bueno, muchísimas gracias, chicas. Sí, pero también queríamos saber de ti si, aparte de lo que es tu principal, digamos, actividad inversora, invertir en inmuebles, si también inviertes en algunas otras cosas o quisieras invertir y todavía no te has lanzado. Vale, sí que tengo mi cartera diversificada. Es verdad que la base de mis inversiones pues son los inmuebles y eso es lo que defiendo porque es lo que más me genera ingresos, pero luego mi cartera también es amplia. Quiero decir, por supuesto, tengo fondos indexados, tengo acciones, he invertido también en startups, no sé, tengo la cartera así como cripto también, tengo como bastantes cosas, ¿no? Pero sí, yo lo que defiendo y lo que vendo y lo que hago el acompañamiento es con la parte inmobiliaria porque es lo que me genera mis ingresos recurrentes todos los meses. El resto es como más a largo plazo, ¿no? Más un refugio de valor y una especulación de que eso vaya a subir, ¿no? En un futuro. Pero sí, creo que la cartera hay que diversificarla. Empecé por otro tipo de productos hasta que di con la inversión inmobiliaria. No empecé con la inversión inmobiliaria así de primeras. Pero una vez que la descubrí es verdad que me dediqué mucho más a ella. Vale, está guay. Claro que nosotros aquí también en el podcast hablamos muchas veces que es algo muy personal, o sea que no hay inversiones mejores que otras, sino que se adaptan mejor pues a tu mentalidad, pues a tu tolerancia al riesgo, pues a lo mejor esa visión o esas ganas de involucrarte, poder estar con gente o no. Entonces me parece súper interesante, claro, en tu caso que ya lo tengas así. Y bueno, pues también curioso saber que no solo tienes inmobiliario, sino que complementas ahí con otras cosillas. Sí, creo que hay que entender un poquito de todo. Ay, perdón, que llega con retraso el sonido quizá. Hay que entender un poco de todo y luego basarte un poco. A mí la inversión inmobiliaria es verdad que me gusta por muchas cosas, ¿no? Por también ese refugio de valor, que al final es un inmueble que es tuyo, es parte de tu patrimonio. Y luego tiene como una doble rentabilidad. O sea, nosotros lo que calculamos es la rentabilidad que sacamos de los ingresos de nuestros alquileres
pero aquí no estamos teniendo en cuenta la posible revalorización del inmueble. Eso es la segunda rentabilidad que yo hablo, porque normalmente en tipo de fondos, acciones tal, solo tenemos en cuenta la revalorización. En inmuebles son dos. Una, lo que te generan los alquileres, que eso ya es mensual y eso es lo que calculamos. Y otro es la revalorización que históricamente, aunque ha habido un bajón, también se han revalorizado. Así que creo que es muy interesante por eso también. Genial. Y queríamos saber también si ha habido, a la hora de formarte o este cambio, algún libro que haya cambiado tu forma de ver el dinero o incluso de ver la vida que nos puedas recomendar, además del tuyo. Sí. Pues mira, un libro que para mí sé que es muy típico, pero es que para mí supuso, o sea, leyendo ese libro es cuando decidí vender mi casa, así que imagínate si es importante, ¿no? El de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, creo que es algo que todo el mundo se debería leer porque es un básico, está muy fácil, muy bien explicado, y ahí es cuando dice, clic, uy, tengo que vender mi casa para conseguir otros activos. Es ahí cuando me empecé a plantear la idea, por eso le tengo mucho cariño a ese libro. Me encanta también a mí este libro, también me ha ayudado en su momento cuando lo he leído. La verdad, también recomendamos que la audiencia se lo lea. Sí, porque es muy fácil de leer además. Sí, sí. Y bueno, como bien sabes, a nosotros aquí nos interesan más las mujeres, a grandes rasgos, para que vayan aprendiendo. Pues te queríamos también preguntar si ha habido en tu vida alguna mujer que te haya inspirado. Puede ser famosa, no famosa, alguien de la familia, alguna persona femenina que te haya inspirado a la hora de invertir. Mira, pues es cierto que me han inspirado muchas mujeres, pero sobre todo anónimas, de estas que nos han acompañado durante la parte de formación en mis Mastermind con los que comparto ahora. Muchas mujeres que te dan tips, que te acompañan, que te ayudan, que te apoyan. Todo esto, claro, me quedaría corta para decirlo. Y quizás alguien más así que tenga nombre, me voy a quedar con hay una persona con la que yo he hecho un par de cursos que se llama Marta Emerson, que con ella vi un poco el cambio de mentalidad así en cuanto a abundancia, ¿no? En cuanto a abundancia de qué es lo que necesitamos para vivir bien, o sea, como no conformarte con llegar a fin de mes, sino que realmente te puedes crear tu vida para vivir bien, ¿no? Creo que ahí fue también un cambio de mentalidad que me gustó mucho, así que ella como personaje más famosillo. Qué guay. Pues mira, yo no la conocía, así que lo he apuntado, lo dejaremos también en las notas para tenerla también fichada. Sí. Interesante. Sí, fue profe de un par de cursos. Pues la verdad es que, se me ha pasado el tiempo volando, o sea, de repente hemos llegado ya al bloque de despedirnos y digo, pues, ostras, estaríamos, la verdad, supongo que a casa le pasa igual, otra hora, otras 2 horas preguntándote, a lo mejor en otra ocasión, y o si tienes así alguna novedad que contarnos, pues nos encantaría volver a tenerte, pero ha sido un gustazo y es eso, nos quedamos con eso de que para cambiar de vida no hace falta ganar la lotería, no hace falta hacer ninguna locura, sino sentarnos, lo que tú dices, analizar, hacer números, organizarnos bien y tomar acción, ¿no? Y creérnoslo. Entonces, ya con esto te damos luego un paso, pero solo te pido ya lo último, ahora sí es, si pudieras dar un único consejo, en este caso vamos a decir a mujeres, porque tú además es con las que más trabajas y seguro que ves también patrones, un único consejo a una mujer que quiera empezar a invertir hoy, si tuviera que empezar por algún sitio, ¿tú qué consejo le darías? Pues lo primero fundamental es creer que ella también puede. O sea, decirnos, yo también puedo, yo también soy inversora. Creo que es creérnoslo, es lo primero y lo fundamental. O sea, esa parte de mentalidad de, aunque ahora mismo no lo veas y no lo creas y no sepas por dónde, decir, yo también puedo, yo también soy inversora, yo también lo voy a conseguir. Cambiar ese lenguaje interno y decirte que tú también puedes y que lo vas a hacer, creo que es lo primero. Pero creértelo de verdad, creer que yo también voy a invertir, igual que estas mujeres que están aquí lo han hecho, yo también lo voy a hacer. Ese es el mensaje. A partir de ahí, la mente encuentra el camino, pero primero te lo tienes que creer. Maravilloso consejo para el final de este podcast. Muchísimas gracias, Alba.
dinos por favor dónde te pueden encontrar nuestros oyentes, dónde pueden buscar tus mentorías y sobre todo dónde pueden acceder a tu libro. Claro que sí. Pues mira, para acceder a mí en mi página web, que es albalambas.com, ahí pueden entrar y me pueden escribir directamente. Yo lo primero que hago es una llamada personal para evaluar a esta persona o a esta mujer, a ver dónde están y cómo le puedo ayudar, ¿de acuerdo? Y luego el libro, mira que lo tengo aquí, lo podéis encontrar directamente en Amazon o en la propia editorial, que es Libros Indie. O también en la Casa del Libro. Así que en cualquiera de esos 3 sitios vendí mi casa para comprar mi jubilación, y que está escrito de una forma súper sencilla, súper amable y que desde luego os va a cambiar la mentalidad a todo lo que los leáis. Así que espero que a los que se animen que les guste mucho, porque de verdad que os va a gustar, os va a hacer ese cambio de mentalidad. El libro está dividido en 2 partes. La primera es solo mentalidad y la segunda es solo paso a la acción. Así que tienes todas las herramientas, tanto de mentalidad como de todo lo que necesitas para empezar a invertir. Muy resumido y creo que, bueno, resumido no, con muchas herramientas que van a ser útiles para el lector. Genial, sí, el enfoque práctico, que yo creo que al final vamos todos a 8.000 y que lo condenses así todo, pues me parece fantástico. Qué guay. Pues bueno, por nuestra parte poco más, reiterarte nuestro agradecimiento, que de verdad muchísimas gracias por animarte a acompañarnos pues este ratito aquí con nosotras. Esperamos y agradecemos a todos los que nos escuchen y seguro que les has ayudado un montón. Nos encantaría saber si os vais a animar a invertir y bueno, también os animamos a seguir a Alba porque está clarísimo que tiene muchísimo que aportarnos a todos. Y poco más, doy paso si quieres aquí para que te despidas, Alba, y Kasia pues ya nos despide también a todos hoy. Vale, oye, pues muchísimas gracias a vosotras por tenerme aquí. Ha sido un verdadero placer compartir con mujeres esta parte de aprendizajes, de inversiones, y que espero que se hayan llevado muchas cosas y que les haya entrado el gusanillo para pasar a la acción, que es lo importante. O sea, no quedarse aquí, sino ya empezar a buscar cosas de cómo empiezo yo a dar los primeros pasos. Creo que eso es lo que se tienen que llevar. Y nada, lo dicho, que muchas gracias por el valor también que aportáis, y que yo estoy segura de que vais a animar a muchas mujeres, sobre todo, a que den esos primeros pasos. Gracias, muchísimas gracias, Alba. La verdad, a mí sí que me ha entrado el gusanillo de saber más, te digo, después de esta conversación. Y sobre todo, muchas gracias porque nos has dado aquí una verdadera masterclass. Y ya con todo lo que nos has contado, ya incluso podríamos empezar a hacer alguna cosita. Pues si todo lo que nos has contado así, de esta forma, no quiero ni imaginarme el valor tan grande que tienen tus mentorías cuando lo llevas a más detalle y a más, a más acompañamiento, ya más personalizado. Así que animamos a todo el mundo para que se apunten a tus mentorías. Y nada más por nuestra parte. Esperamos que a todos nuestros oyentes os ha gustado la entrevista. Si queréis escribirnos, obviamente, como siempre, leemos todos los mensajes. Y nada, sin más, muchas gracias, Lucía, gracias, Alba, gracias a todos vosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Beso.